Al inicio de la clase del día de hoy vamos a estar hablando sobre el manejo de la bioseguridad en el láser. Más allá de los tratamientos que hemos estado revisando, antes de ir cerrando ya el curso, es importante establecer una clase sobre el manejo de la bioseguridad en el láser. Me falta más o menos, para que tengan una estructura del curso, lo que falta. Me falta entregarle información de algunos protocolos. Que eso se lo voy entregando por el canal de WhatsApp. De hecho, intrínseco en el último foro chat que tenemos. Ese último foro chat, que cuando lo haga va a ir hablando sobre el protocolo, el inicio de cualquier protocolo de tratamiento, y lo que vamos a hacer cuando llega el paciente, y lo que debemos hacer cuando el paciente se va a levantar de la camilla. Eso me gusta hacerlo por el WhatsApp, para que ya le quede siempre en el WhatsApp, para que lo puedan ver en cualquier momento. Y bueno, ahí le doy algunos parámetros de tablas de valores que pueden utilizar para diferentes tratamientos. Lo vamos justamente a hacer lo último, justamente para que comprendieran todos los parámetros, todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar esos parámetros en la pantalla, así sin más. O sea, nada más por colocarlo, sino que qué significa cada uno de esos parámetros, que cuando lo vean lo van a reconocer fácilmente, ya con todos los conocimientos que hemos aprendido. Y también hace falta una clase de no solo de bioseguridad, también de manejo bioético, que se lo voy a pasar. Eso seguramente se lo pase este próximo jueves, que por parte de la doctora Gladys Orozco, que nos hablará los aspectos de bioética, también unos elementos de bioseguridad. Y bueno, en esa última actividad, que ya de clase el próximo lunes, conmigo, clase formada por aquí, que vamos a estar revisando algunos láseres que se tienen a disposición. Bueno, el día de hoy, como es el manejo de la bioseguridad del láser, esto es una clase sumamente importante, sobre todo para nosotros que nos toca ser como operador, nosotros que nos toca trabajar con el láser directamente. Somos los que vamos a tener el equipo en la mano, ¿no? Y ahí tenemos que tener cuidado, porque muchas cosas pasan alrededor de este uso del equipo. Incluso lo que vamos a estar haciendo hoy, muchachos, es muy interesante, porque si nosotros quisiéramos tener certificación en el uso del láser para otros países en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, muchas de las cosas que vamos a estar viendo en la clase de hoy son las que nos preguntan en los exámenes de la certificación. Supongamos para los exámenes del BLS en Miami, o en Nueva York, en Florida, en Nueva York. Nos preguntan muchas cosas sobre la primera parte del ABC del sistema láser, y sobre todo esta parte del manejo de seguridad láser. ¿Okay? Y lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el láser aplicado a medicina o en la industria, ¿no? O sea, y una de las cosas que lo primero que se nos viene es pensar en la seguridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos nosotros siempre a asociar al láser unos conceptos de riesgos, ¿no? Unos conceptos de estar en peligro. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Ok?
De tal manera que siempre que nosotros pensemos en láser, tenemos que pensar en seguridad y tenemos que asociar una serie de conceptos a esta seguridad para nosotros manejarlo como tal. Y vamos a tener dos conceptos importantes en este manejo de la seguridad. Una, nosotros ya sabemos que con el láser en nuestras manos tenemos una potencia excepcional. Recuérdense que la potencia es la cantidad de energía que se requiere para hacer un trabajo. Recuérdense que la potencia es igual a la energía entre el tiempo. Por esa potencia que nosotros tenemos, nosotros tenemos un gran potencial excepcional de hacer trabajo, como inclusive con una precisión quirúrgica. Podemos hacer diagnósticos avanzados, inclusive comunicaciones en alta velocidad, ya cuando no estamos hablando de la parte médica. Pero estos recursos, este gran recurso que nos permite tener el láser de precisión quirúrgica, diagnóstico avanzado, es como decir, la cara de una misma moneda. De un lado tenemos un gran potencial excepcional, pero del otro lado tenemos un peligro inminente, ¿no? O un peligro inherente a lo que nosotros nos estamos enfrentando. El peligro inherente está asociado básicamente al daño ocular de una manera irreversible. ¿Okay? O sea, efectivamente podemos quedar ciegos. Tenemos un riesgo de la quemadura en la piel. Inclusive podemos tener peligros eléctricos e incendios. Pero la mayor concentración de la peligrosidad en el uso del láser se centra en la protección tanto ocular como a nivel de piel, sin dejar a un lado los peligros eléctricos de incendio, porque inclusive tengo la experiencia de una alumna que se le prendió una camilla justamente por la tela en contacto con láser CO2 y se encendió. De hecho la tela y hubo que utilizarla para apagar el fuego. Pues, hay que tener mucho cuidado cuando estamos utilizando estos dispositivos. Por supuesto, la tecnología láser ha revolucionado la medicina moderna, e inclusive con aplicaciones que salvan la vida diariamente, ¿no? Hemos tenido cirugía mínimamente invasiva que reducen el tiempo de recuperación significativamente, ¿no? Inclusive lo que son los tratamientos oftalmológicos hoy en día van llevando la batuta en el mundo del láser. Cuando nosotros vamos, déjame silenciar esto. Un momento para silenciar el teléfono. Ok. De hecho, hoy en día el mayor desarrollo en el mundo del láser es en el área de la oftalmología. De hecho, digamos que en el área de la cirugía láser en el ojo ha pasado ya por varias crisis. Ellos tuvieron crisis de cáncer de ojo, y uno de los problemas era que no medían bien el globo ocular, y eso no permitía calcular la dosimetría, eran joules por centímetro cuadrado, que era el área del ojo. Y bueno, hubo que hacer desarrollos tecnológicos para medir bien el globo ocular. De ahí sale el tomógrafo OCT, que es el tomógrafo de óptica coherente, que es ese aparatico que nos colocan cuando vamos para los optometristas, que nos colocan aquí en el ojo para medir. Y eso, gracias a este desarrollo de ese tomógrafo OCT, se volvió a reactivar la cirugía oftalmológica. Y hoy en día nos llevan una morena, cuando me refiero a una morena, que nos llevan un gran avance con respecto a las demás aplicaciones. Por cierto, la segunda mayor desarrollo en el área del láser, que el mayor avance es la depilación láser, ¿sabían? Que se ha desarrollado bastante en términos de algoritmo
y en términos de desarrollo científico, de estudiar cómo se da todo el proceso. Pero inclusive ya hoy en día hay desarrollo que hacia el área vascular, donde se están haciendo desobstrucciones de arterias y reparaciones de tejido cardíaco con una precisión milimétrica. O sea que el láser se apunta como unos grandes aplicaciones en el futuro, que en realidad el límite es la imaginación humana. Y si la imaginación humana es tan infinita como el universo, como dijo Albert Einstein, entonces las aplicaciones del láser son infinitas. Por aquí, para poder utilizar el láser, tenemos que entender que invertir en seguridad láser es invertir en el futuro. Nosotros debemos tener una protección, salvaguardar la vida del paciente y del personal. El paciente está siendo sometido a una alta energía, pero nosotros como operadores también estamos sometidos a ese campo de radiación, ¿ok? Porque de alguna manera siempre va a haber una reflexión hacia nosotros en esa radiación. Entonces, por tanto, el cumplimiento de las normativas es muy importante, ¿ok? Para lograr el mínimo de daños posibles, tanto el paciente como para el operador. Esto nos lleva a ser eficiente, tener eficiencia en nuestro trabajo y a optimizar las operaciones diarias. Nosotros tenemos que utilizar el láser lo más mínimo posible, que debemos utilizarlo para cada uno de los tratamientos, y por eso es importante el cálculo dosimétrico, de lo que hemos venido hablando, de cuántas veces tengo que pasar el láser, cuántas veces tengo que dispararlo, en función de la dosimetría. Y esto, si nosotros tenemos una optimización de la operación diaria del láser, nos genera, por supuesto, una mínima exposición a la radiación del láser. Esto hace que nosotros trabajemos de una manera profesional, y eso redunda en nuestra reputación e inclusive como fortalece nuestra imagen profesional en el uso de estos dispositivos. Por eso que invertir en seguridad láser es invertir en el futuro y la sostenibilidad de nuestra inversión, de lo que estamos haciendo con el láser, ¿ok? Entonces la gente no quiere comprar los lentes, no quiere comprar indumentaria para protegerse, o si la compran no se la quieren colocar porque le da flojera, pero es parte de justamente de sobreguardar tu futuro sobre la radiación que nosotros estamos percibiendo en el uso en el láser que lo estamos utilizando. Recuérdense que un poco para recordarnos, entendiendo el láser, la ciencia detrás de la luz. El láser es una onda es una radiación cuya característica es que es monocromática, o sea que la luz es de un solo color, o sea es una sola longitud de onda específica, que la que se está disparando. Es coherente, la onda de luz sincronizada que viajan en fase. Tenemos coherencia temporal, coherencia espacial. Es direccionada, está dirigida y se enfoca a un lugar en específico y mantiene una trayectoria, se la podemos dirigir, ¿ok? Y tiene una alta energía concentrada en un área muy pequeña, ¿ok? Por aquello de la amplitud. Esto lo vimos en clase pasada. Pero también debo recordar en este momento de la clase también lo que era el diámetro de cintura. El diámetro de cintura era esa distancia en la que el láser se mantenía en derechito, que mantenía viajando de una manera derecha antes que se comenzara a diverger, ¿ok? Ese diámetro de cintura es el tamaño del spot del láser, ¿ok? Y por supuesto hay una longitud de cintura, donde es esa distancia en la que ese spot se mantiene en ese tamaño. Y lo otro es que la mayoría de los láseres decrecen del centro hacia afuera, como si fuera una gaussiana, o de hecho tiene una distribución de intensidad de manera gaussiana. ¿Eso qué significa? Que en el centro tiene la mayor cantidad de energía, y a medida que se va dejando del centro del spot, la energía va bajando como si fuera una campana de Gauss. O sea que la energía máxima de un láser se encuentra en el centro del láser.
Lo otra también característica técnica del láser que tenemos que recordarnos es la potencia del láser. Recuérdense que la potencia del láser, como lo mencioné ahorita, es la cantidad de energía emitida por un láser, como tal, ¿ok? Y bueno, aquí tengo un concepto que no se lo había desarrollado en su momento, que es el concepto de longitud de Rayleigh. Esto tiene que ver con el esparcimiento. Recuérdense que el esparcimiento es la desviación de la longitud de onda que viene y ella se desvía. Ok, entonces, como el colágeno, recuérdense que cuando viene la luz roja y se encuentra el colágeno, entonces el colágeno desvía para hacer la luz roja, ok, y esto permite hacer una interacción energética pequeña, y esa interacción la hacemos a través de la fotovibración, por ejemplo. Pero hay una cierta distancia que se puede determinar en qué momento es que se desvía esa distancia del elemento, y esa longitud se llama longitud de Rayleigh. Todos estos parámetros son importantes porque estos parámetros yo tengo que retomar los conceptos de física, los parámetros que yo puedo medir el láser para poder colocar a las personas en un lugar seguro en el manejo de la bioseguridad, en el manejo de la seguridad como tal, porque a dónde es que me puedo colocar para utilizar el láser de una manera segura, y a donde no me debo colocar para no estar en un lugar no seguro como tal. Un momento que la presentación se está como lenta. Ya voy a agarrar. Ok. ¿Qué es lo principal que nosotros nos tenemos que proteger cuando estamos utilizando el láser? Pues lo primero, que ya se lo mencioné, es el ojo. El ojo es el principal peligro del láser. Una radiación ultravioleta puede dañarnos a la córnea y el cristalino, ¿ok? La radiación visible e infrarrojo cercano pueden tener un daño sobre nuestros ojos, a la retina, ojo potencialmente irreversible. Esto debido a la cantidad de absorción que nosotros vamos a tener en nuestros ojos, a la presencia de la melanina en los ojos que tenemos. Nosotros, el color de nuestros ojos justamente es la melanina que se encuentra ahí en nuestros ojos, o en nuestros ojos como tal. Lo negrito, la pepita negrita que nosotros vemos así negrita de nuestros ojos, justamente con alta concentración de melanina. Si nosotros pegamos el láser ahí, esa melanina va a absorber muchísimo el láser, y con gran potencia por supuesto va a generar un efecto fototérmico, en la cual va a generar un daño irreversible sobre nuestros ojos. Por eso es tan importante. ¿Ok? Radiaciones de infrarrojo lejano y cercano, inclusive nos puede dañar a la córnea y el cristalino por efecto térmico, ¿ok? Por absorción de la cantidad de agua, porque entonces también en el ojo tenemos medio acuoso también, que absorbe la radiación del infrarrojo, y pues podemos generar unos procesos de aumento térmico como tal. Entonces, como verán, la protección del ojo es totalmente crucial, porque es el elemento principal de peligro a utilizar un láser, porque estamos concentrando toda la energía en un punto, y si ese punto energético no toca el ojo, entonces comienza adiós luz que te apagaste. La radiación láser penetra selectivamente en diferentes capas oculares según su longitud de onda. La radiación ultravioleta daña el epitelio corneal, causando la queratitis fotoeléctrica. El espectro visible atraviesa las estructuras transparentes y converge en la retina. Los rayos del infrarrojo cercano causan daño térmico retiniano irreversible, y los infrarrojos lejanos provocan opacidad del cristalino y quemaduras corneales. Entonces, como ven, en ningún momento
el ojo puede estar expuesto a ningún láser en ningún momento. El otro elemento que nosotros tenemos que protegernos, por supuesto, es la piel. Los efectos adversos de la piel humana. La radiación láser puede afectar distintas capas de la piel, causando daño específico en cada una. A nivel de la epidermis, puede generar quemaduras superficiales, ampollas y pigmentación anormales. A nivel de la dermis, podemos tener daños a fibras de colágeno y elastina, resultando en cicatrices o envejecimientos prematuros. O a nivel de hipodermis, daños térmicos profundos que pueden afectar tejidos subyacentes y nervios. La magnitud del daño depende, por supuesto, de la potencia y la duración y la longitud de onda de láser que estemos nosotros utilizando. No es lo mismo utilizar un láser KTP 532 nanómetros, donde tenemos una gran alta afinidad de lo que es a nivel de cromóforo, a través de lo que es melanina y la hemoglobina, ¿verdad? Que utilizar un láser de repente que tiene menos cantidad de afinidad de varios cromóforos. Por ejemplo, podría ser en un ND que está en 1064 nanómetros, ¿verdad? Tiene una afinidad con el agua. Por supuesto, no puede quemar a través del agua, pero no a través de los otros cromóforos. Entonces, por supuesto, dependiendo de la longitud de onda que pongamos, la potencia que tenga ese láser y el tiempo que nosotros dejamos, vamos a tener los diferentes daños a nivel de las diferentes capas de nuestra piel. Por supuesto, dependiendo de la exposición del láser, tendremos sus consecuencias. Vamos a tener efectos térmicos como quemaduras en diversos grados según la exposición. Podemos tener efectos fotoquímicos, daños por radiación de ultravioleta o similar a quemaduras solares, o a través del proceso cromóforo como es la melanina, hemoglobina y agua absorbente por la energía del láser. Por supuesto, conociendo las longitudes de onda, tenemos que saber, ¿verdad?, qué es lo que nos puede estar pasando en nuestra piel a medida que nosotros estemos trabajando. Y esto aquí quizás es el corazón de la clase de hoy, donde tenemos que estar mayor pendiente. Ok, es lo que tenemos que aprender el día de hoy en consecuencia. Es que tenemos dos zonas de seguridad. Tenemos la zona de seguridad que se llama la NOHD, ok, y la zona NHZ, ok. La zona NOHD, que está ahí definida en el negrito, es la distancia nominal de riesgo ocular en sus siglas en inglés. Repito, la NOHD es la distancia nominal de riesgo ocular. Si nosotros estamos dentro de la zona de riesgo ocular, nuestra protección ocular tiene que ser total. O sea, tiene que ser totalmente cerrado nuestros ojos. Nosotros no podemos como si nos colocáramos frente al láser, como vemos en el diagrama, el primer muñequito que se encuentra dentro de esa zona. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que buscar que la seguridad de la persona que se coloque en esta situación sea su protección, sea total. Y en caso particular de nosotros, ¿quiénes son los que están en esta situación? No somos nosotros, son exactamente el paciente. Por eso es que el paciente tiene que tener su protección máxima. Por eso es que el paciente tiene que tener los protectores oculares, estos protectores que te tapan todo el ojo. Okay, no se le coloca lentes, okay, sino se le coloca protección total. Okay, porque no podemos permitir que el láser le pegue en el ojo en ninguna circunstancia. El NOD es la distancia desde la fuente del láser a partir de la cual la intensidad del láser disminuye a un nivel seguro. Es decir, por debajo del límite de exposición máxima permisible vamos a tener esta distancia. Por supuesto, a medida que si yo me coloco frente al láser y me comienzo a alejar del láser, ¿verdad? Por la definición, recuérdense, de la longitud de cintura,
¿verdad? Pues hay un momento que el láser pierde su intensidad y ya colocarme enfrente de él es seguro. ¿Ok? Entonces, esa distancia que está de la parte segura hacia cercano del láser es lo que nosotros vamos a utilizar como zona de mayor riesgo a la hora de utilizar el láser, y debemos tener totalmente tapados al paciente. Después vamos a tener una zona, ¿verdad? Después vamos a tener una zona de peligro, ¿ok? Que se le conoce como la zona de peligro nominal, NHZ, que es un espacio o una área tridimensional alrededor de la zona de NH o D, en la cual nosotros es una zona de peligro, ¿verdad? Pero no es un peligro colocado de un peligro, se tiene su nombre, un peligro total sobre el láser que nosotros estamos colocando. Por ejemplo, es donde estarían las rayas azules de la imagen que nosotros estamos viendo acá, ¿ok? Estaría esta zona por encima de esta raya azul, ¿ok? De estos vértices azules que se forman en el láser, estaría esa zona NHZ. ¿Quiénes son los que se colocan en esa zona NHZ? Pues justamente nosotros los operadores. O sea, nosotros los operadores no nos colocamos en una zona de NOHD frente al láser, ¿ok? Porque es el paciente que va a recibir el láser, y nosotros justamente estamos ubicados a un lado del láser dentro de la zona de peligro. Sin embargo, estamos dentro de una zona de peligro. Entonces, nuestra protección tiene que ser parcial. ¿Ok? Nuestra protección puede ser parcial. O sea, podemos utilizar lentes, ¿ok? Adecuados para cada uno de los láser, para cuidarnos nuestros ojos. Vamos a utilizar ropa, vamos a utilizar indumentaria que nos proteja la piel, manga larga, vamos a cubrir la piel lo más que nosotros podamos, ¿ok? Utilizar elementos que reflejen más bien que reflejen cuando llegue la radiación del láser, toque la tela y más bien sea absorbida y no se refleje, porque si se refleja estaríamos enviando el enlace a otra persona. Entonces lo que queremos es que en realidad llegue el enlace y se absorba en la ropa, ¿verdad? Y se vaya ahí la energía, ¿ok? Pero que a ser absorbida no nos traspase la ropa, para que no llegue el láser a nosotros. ¿Ok? Entonces, en estas dos zonas es que nosotros vamos a vivir. La zona NOHD es la zona donde se encuentra el paciente, que es la zona dura de la zona de incidencia del láser, y en la zona NHZ, que es la zona de peligro, donde nosotros nos vamos a colocar como operadora para utilizar el láser. En la zona NOHD la protección es absoluta, sobre todo a nivel ocular, ¿ok? Ya de la piel, bueno, ya depende del tipo de tratamiento que estemos haciendo, porque si vamos a utilizar una remoción de tatuaje, justamente el láser va disparado hacia la piel, o en depilación también el láser va disparado sobre la piel. Después tenemos la zona NHZ, que es la zona donde nosotros nos colocamos para hacer los tratamientos, que requeramos una zona parcial, protecciones parciales, tanto oculares como de piel. Y después tendremos una zona segura, ¿ok? Que es la zona segura donde estamos fuera de estas dos zonas y la persona se puede colocar sin ningún tipo de protección. Cuando nosotros tengamos nuestros bol láser, cuando nosotros tengamos el láser, nosotros tenemos que ubicar cuál es nuestra zona NOHD, cuál es nuestra zona NHZ y cuál es nuestra zona segura cuando lo estemos utilizando. Estas zonas vienen definidas por las normativas internacionales, inclusive nacionales en Venezuela. Las normativas internacionales que rigen son las normativas IEC de 60.825 del estándar de seguridad global,
El IEC es una organización global sin fines de lucro que prepara y publica estándares internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas, como es el caso del láser. La normativa 60.825-1 en particular se enfoca en la seguridad de los productos láser, estableciendo requisitos de clasificación, etiquetado y medidas de seguridad para proteger a las personas en la radiación láser. Esta normativa, su implementación garantiza un entorno seguro y previene accidentes en aplicaciones biomédicas, industriales y de la industria. Esto nos pide cómo debemos clasificar los láser. Los láser se van a clasificar desde la clase 1 hasta la clase 4. Él nos dice cómo son los límites máximos permitidos para proteger los ojos y la piel, cómo es el etiquetado para la señalización obligatoria según los niveles de peligrosidad y los controles que se tienen que tener a nivel de ingeniería y a nivel administrativo necesario para el manejo de un láser. Los códigos, la norma IEC 60.825-1, como dije, le clasifica los láser en 4 categorías, de la 1 hasta la 4, donde tenemos los clase 1 y los clase 1M, que son seguros en condiciones normales y si se ponen sin uso de óptica, inclusive los puedes utilizar sin lentes. Tenemos los clases 2, 2M y 3R, bajo riesgo de potencialmente peligroso y requieren precauciones tanto en las dos zonas que hemos hablado arriba, y los clases 3B y 4 3B y 4 son extremadamente peligrosos y requieren medidas estrictas, y la mayoría de las aplicaciones que nosotros estamos utilizando láser de este tipo 3B y 1B. Más específicamente, un clase 1 es un producto láser que son seguros en todas las condiciones de utilización razonable, previsible, incluyendo el uso de instrumentos ópticos de visión directa. Los láser 1M son láseres que emiten en intervalos de longitud de onda entre 302 nanómetros y 4000 nanómetros. Son seguras en condiciones de utilización razonable previsible, pero que pueden ser peligrosos si se emplean instrumentos ópticos para visión directa. Tenemos los clase 2, que son los láseres que emiten radiación visible en el intervalo de la longitud de onda comprendida entre 400 y 700 nanómetros. O sea, aquí están los láseres visibles. Y la protección ocular se consigue normalmente por la respuesta de aversión, incluido el reflejo palpebral. O sea, podemos tener reflejo del propio láser. Esta reacción puede proporcionar la adecuada protección, aunque se usan instrumentos ópticos. Aquí sí debemos utilizar lentes. Las clases 2M son láseres que emiten la radiación visible, es decir, 400-700 nanómetros. La protección ocular se consigue normalmente por la respuesta de aversión, incluidos los reflejos palpebral, para la visión del haz, que pueden ser peligrosos si se usa instrumentos ópticos. Estamos hablando de que inclusive puede ser peligroso por reflexión, ¿ok? Que el láser pegue y se refleje y venga a nosotros. Tenemos después los clase 3R, que son láseres que se emiten entre 302 y 106 nanómetros. O sea, estamos hablando técnicamente del láser ultravioleta, cuya visión directa al láser es potencialmente peligrosa, pero su riesgo es menor que para los láseres 3B. Necesitan menos requisitos de fabricación y medidas de control del usuario que los aplicables al láser del 3B. El límite de emisión accesible es menor que 5 veces lea la clase 2, como dice, y 5 veces que lea la clase 1. Y esto está tomado directamente de la normativa. La clase B, 3B, son láseres cuya visión directa de la es siempre peligrosa, por ejemplo, dentro de la distancia de riesgo ocular, lo que estamos hablando ahorita, y la visión de reflexiones difusas es normalmente segura. Y la clase 4 son láseres que también pueden producir reflexiones difusas peligrosas y pueden causar daño sobre la piel y pueden también constituir un peligro de incendio. Y se utiliza su utilización precisa una extrema precaución, ¿ok? O sea que los clase 4, aún con reflexión, pueden dañar tanto a nivel ocular como a nivel de piel. Entonces, esta distancia, la NOHD, es un valor crucial
para los láser clase B, clase 4, lamentablemente la mayoría de las terapias que nosotros hacemos con efectos fotomecánicos y fotoacústicos son con láser 3B, son clase 4, porque si no, no se lograrían, ya que son capaces de causar lesiones oculares significativas, y esta distancia se calcula en función de varios factores, como por ejemplo la potencia y la energía del láser. Los láseres más potentes o energéticos tendrán un NOD mayor. La longitud de onda, diferentes longitudes de onda interactuarán de forma distinta en los tejidos oculares y tienen diferentes distancia mínima de daño. Esto depende mucho también de los cromóforos presentes en función de cada una de las longitudes de onda. La divergencia del A, si el A es más colimado o menos divergente, mantendrá su intensidad peligrosa a distancias mayores, resultando un NOHD más grande. Por ejemplo, esto es interesante porque, por ejemplo, un láser de depilación tiene una divergencia grande, o sea, la pistola del láser de depilación tipo soprano, él diverge rápidamente porque es una cabezal grande y él diverge rápidamente, entonces por lo tanto tiene una distancia de NOHD pequeña. En cambio, un láser también un láser de remoción de tatuaje es un láser que tiene un haz de coherencia más largo, ok, y entonces requiere una distancia de NOHD más grande. Y por supuesto, la duración de la exposición para el láser pulsado, la duración y la frecuencia de los pulsos son factores importantes a considerar al calcular este parámetro. Esto es una distancia que se calcula, muchachos. Aquí mi idea no es ponerlo a calcular esto, mi idea es tener en cuenta que esto existe, okay, que esa distancia se le debe calcular a la hora de montar un SPAR, a la hora de tener un Voss láser, para saber cuál es nuestra distancia nominal de riesgo ocular en metros, para saber y poder cuál es el límite de exposición máximo permisible para el ojo para cada uno de los láseres que nosotros tengamos, para saber cuáles son las distancias en las cuales nosotros verdaderamente va a estar el paciente y donde nosotros debemos colocar nosotros, para saber cuáles son las zonas seguras y no seguras dentro del Voss láser que nosotros estemos utilizando. Repito, mi idea no es que se aprendan esto, sino que sepan de que esto existe. Lo otro también importante es el etiquetado, el descifrado del código, la norma del IEC, de lo que ven diciendo, nos manda a hacerle unas etiquetas, ok, donde dependiendo del tipo de láser, sea láser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, debemos colocar estas etiquetas así en amarillo en función de advertirle a la persona que no el peligro en la cual está siendo inminente al asomarte con ese láser. Entonces esto es importante, quizá un poquito de retroalimentación antes de seguir avanzando. La importancia de manejo de la bioseguridad láser es un manejo de riesgo tanto para el paciente como para nosotros, debido a que no solamente es la parte de bioseguridad, es la parte de mantener estéril la cosa, de mantener la parte del protocolo, que lo vamos a ver en una siguiente clase, pero de mantener limpia el área, que todo tiene que estar estéril, toda esta parte, pero que también tenemos que tener en cuenta esta bioseguridad implícita del láser, que en realidad conlleva unos daños, ¿verdad? Y que tenemos que manejarlo tanto para el paciente como para nosotros en nuestro riesgo laboral. Es un riesgo de la radiación láser para los ojos y para la piel en aplicaciones biomédicas. Debemos tener protecciones oculares y comprender que la potencia y la onda de exposición para evitar daños oculares cuando estamos utilizando este tipo de láser. Tenemos que tener seguridad cutánea, análisis de la interacción del láser con el tejido biológico. Esto nosotros lo sabemos muy bien ya en nuestro curso para prevención de los daños. Y bueno, tener compromiso ético y prevención para invertir en medidas de seguridad para un ambiente laboral seguro y responsable donde nosotros debemos estar trabajando. Pero bueno, por esto pasa en el mundo. ¿Y qué pasa en Venezuela? Pues en Venezuela, créanme que no estamos muy lejos de esto. En Venezuela existe la normativa venezolana de bioseguridad de manejo de dispositivos láser, y esto me gustaría colocarlo en contexto, solo para que tengan la información en concreta, muchachos.
dentro del marco legal venezolano, cómo es el marco legal venezolano para manejo del láser, porque la normativa es crucial, porque esto nos protege legal y éticamente, tenemos prevención de accidentes y de sanciones, garantía de seguridad para usuario y paciente y responsabilidad profesional. ¿Quiénes son los que juegan un rol en el país con respecto a esto? Primero es el CENCARMEO. CENCARMEO es el organismo de normalización y certificación. En los países desarrollados normalmente hay un mecanismo que te forma, ¿verdad? Hay un organismo que te forma y otro organismo que te certifica, ¿ok? Entonces uno primero se tiene que formar para luego certificar. En Venezuela, no, en Venezuela la formación debería ser a través de las universidades, o sea, a través de instituciones educativas. Bueno, más o menos lo que estamos haciendo nosotros aquí con el Instituto Pierre, ¿ok? Y el CENCAMER nos puede generar un certificado de uso del uso del láser, ¿ok? Sin embargo, en Venezuela no se usa esto de certificar un electricista, certificar un carpintero, o sea, como en otros países del mundo donde todo tiene que ser certificado, ¿ok? De que funcionara de esa manera, CENCAMER es el organismo llamado a hacer esa certificación. Después tenemos las normas COVENIN, que son elaboradas normas técnicas de calidad y seguridad. Ok, que las normas COVENIN son las normas que rigen en nuestro país, en la cual nos establecen las técnicas de cómo se deben manejar los elementos técnicos desde un punto de vista de garantizar la calidad y la seguridad. Y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que regula los dispositivos médicos y prácticas sanitarias. Entonces, estos son los tres entes que regulan la actividad del láser, que nos vienen a tratar de regular la actividad del láser en nuestro país. Y estos temas deberíamos adicionarle un cuarto, debería colocarlo aquí en la lámina, porque también estaría hablando de la LOCIMAP, porque la LOCIMAP, desde el punto de vista laboral, la LOCIMAP nos pide que el patrón tiene que dar protección a cualquier riesgo de laboral, tanto químico como físico y biológico. Y dentro de los parámetros, dentro de los riesgos físicos se encuentra el láser como tal. Entonces, LOCIMAP también amarra parte legal del asunto del uso del láser. Pero profundizando un poco más en la norma, en la estructura legal, tenemos la COVENIN 2238 del año 2004, un tanto desactualizada la normativa, pero es la que hay. Esta norma establece los requisitos de seguridad para la fabricación, instalación y uso de productos láser, incluyendo su clasificación y la medida de control asociada, aplicada a una amplia gama de dispositivos láser. El título completo de la norma es seguridad de los productos láser, clasificación de equipos, requisitos, guía del usuario, pero cuando usted busca la normativa se llama manejo de uso de la radiación no ionizante. Por eso es que la gente la comienza a buscar y como no aparece el nombre del láser tácitamente en la portada, entonces no lo asocian. Recuerden que el láser sobre radiaciones no ionizantes, estamos manejando, son radiaciones no ionizantes y por tanto la norma que le aplica es esta 2238 del año 2004. El objetivo principal es establecer los requisitos de seguridad para la fabricación e instalación de los productos de láser y otros productos de radiación no ionizante. No solo aplica a todas las gamas de láser, inclusive a los no médicos y a los médicos como tal. Uno de los aspectos importantes de la COVENIN es que que toma la clasificación de la norma IS 60825 para la clasificación de los láser, como ya se lo mencioné ahorita, desde la clase 1 hasta la clase 4, se toma esa norma desde el punto de vista internacional, ¿ok? Son la misma clasificación, solo que con la diferencia que el etiquetado es distinto. El etiquetado, la norma COVENIN pide que el etiquetado vaya en el equipo. Pide dos formas de etiquetar. Una, el etiquetado del equipo, donde
La etiqueta debe incluir información vital como la potencia, la longitud y la clase del láser. Esto permite que los usuarios identifiquen rápidamente los riesgos asociados, pero esta etiqueta tiene que ir pegada al láser. O sea, qué longitud de onda es, qué potencia tiene, qué clase es, si es Q1, si es 2, si es 3, si es 4. Ok, eso va pegado al láser. Y en la señalización en el área de peligro, este símbolo amarillo que vemos aquí, peligro, radiación no ionizante. Los símbolos de advertencia o pictogramas estandarizados son esenciales para indicar que estamos dentro de una zona de peligro de láser, asegurando que el personal y los pacientes tomen las precauciones adecuadas en función de la zona en la cual se vayan a ubicar. Entonces, donde esté ubicado el láser, ¿verdad? Y donde llegue la radiación, nosotros tenemos que colocar este letrero que diga peligro, radiación no ionizante, y la etiqueta la otra etiqueta la vamos a colocar en el equipo con la información del equipo. Además, también genera controles ingenieriles. Estas son características de diseño de equipo como cubierta protectora, enclavamiento, obturadores que permitan minimizar las exposiciones. O sea, por ejemplo, hay una protección ingeniería esta que si tú cierras la puerta y vas a comenzar a operar, se prende una luz indicando que el láser está operativo y que la gente no puede entrar. Entonces son tipos de control de ingeniería que se pueden ser establecidos, así como controles administrativos. Esto es importante, muchachos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La designación de un oficial de seguridad láser en nuestra institución, así se llama, oficial de seguridad láser, que es el responsable de que todo se cumpla desde el punto de vista de la seguridad en el uso del láser como tal. Inclusive es un puesto de trabajo en el exterior. Elaborar los procedimientos operativos estándar en la institución, ¿ok? De cómo se tienen que hacer las cosas de una manera sistematizada, y que la capacitación del personal también lo exige la normativa, ¿ok? Que es parte de lo que nosotros buscamos hacer con este tipo de cursos. Y por supuesto también exige el equipo de protección personal. A este tipo de equipo se llama EPP, que es la selección adecuada de gafas de protección según la longitud de onda, la densidad óptica, además de otros valores, otros elementos EPP que sean necesarios, como la indumentaria. Estos son los elementos básicos que nos pide la normativa venezolana, ¿ok? Dentro para nosotros poder utilizar de una manera segura el láser a nivel de Venezuela. La conveniencia se traduce en acciones concretas en lugar de trabajo, revisar periódicamente protocolos internos para asegurar su conformidad con la normativa. Están dentro de las buenas prácticas de la seguridad siempre la evaluación de riesgo, ¿verdad? El mantenimiento y la calibración de equipos, la documentación adecuada de nuestros equipos y la cultura de seguridad a la hora de trabajar. Nosotros, ya ahí para ir cerrando la clase del día de hoy, nosotros en el laboratorio, un poquito de publicidad, nosotros en el laboratorio de instrumentación de óptica y materiales, que es junto con el INBU, que estamos adscritos a la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad de Carabobo, hemos hecho este convenio justamente con el Instituto Piel, ¿verdad? Para llevar este tipo de formación, porque justamente hemos estado obcecados con la idea de que hay que formar a las personas para utilizar bien en el uso del láser, ¿verdad? Somos un equipo de varios profesionales de diferentes especialidades, ¿verdad? Donde estamos justamente obsesionados con que se genere la formación debida, adecuada para el uso de los láser. No solamente queremos educar, ¿verdad? Como datos, también generamos investigación en el área, generando publicaciones que nos permita optimizar las dosimetrías. Por ejemplo, en el último artículo que sacamos de optimización dosimétrica en la depilación láser, un enfoque biofísico, eso se lo podemos compartir a través del canal de WhatsApp para que lo lean, cómo una manera de determinar esa dosimetría, que es la que vimos en clase, como tal,
también hemos diseñado nuestros propios equipos de protección, ok, tanto a nivel de corporal de piel, ok. En este momento tenemos una chaqueta de protección láser, también se están sacando a nivel de uniforme, y también a nivel de protección ocular, ok, donde buscamos justamente tener protecciones certificadas. Nosotros mismos verificamos que verdaderamente estos dispositivos estén funcionando en función para generar la protección adecuada como que se debe de hacer, cumpliendo con las normas internacionales y las normas nacionales para su buen uso. Bueno, en conclusión, pregunta, una manera de conclusión: el conocimiento y la aplicación de la normativa venezolana, especialmente la Convención 2238-2004, son pilares fundamentales para una práctica segura, profesional y legal en el manejo de dispositivos láser, y la velocidad es una responsabilidad compartida para todos. Gracias por la participación del día de hoy, y bueno, abro el espacio para cualquier duda o cualquier pregunta previo a que voy a colocar aquí en pausa la grabación.